Aleluya. Buenas tardes, estimados. Voy a decir Shabbat Shalom, porque estamos en un proceso de una fiesta grandísima de las Escrituras y que muchos la hemos olvidado. Así que hoy estamos haciendo el anuncio de esta fiesta, pero antes vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial, porque nos permite ser como niños y conocer estos secretos para que los saboreemos y podamos contarlo con alegría y con gozo. Así que oremos. Amado Padre, Rey y soberano nuestro, Creador de los cielos y la tierra, venimos delante de ti en esta hora, amado mío, para darte gracias por tu infinita bondad y misericordia, para darte gracias, Señor, porque tú en todo tiempo, tú muestras misericordia a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque en este día tú has dicho que se romperán maldiciones. Y si tú lo has dicho, Señor, yo lo creo. Esta mañana usted dijo la fiesta del 28, del día 28. Y hoy, Padre, en obediencia a ti, venimos en esta hora para hablar de la fiesta del día 28. Así que, Padre amado, te damos gracias por conocer estos secretos, por regresarnos a ser niños y que podamos disfrutar de este momento pleno junto a ti. Te pedimos, amado Rey de la Gloria, que seas tú derramando la unción de la Torá y de la sabiduría, del conocimiento y del poder a tu pueblo, para que hoy podamos hablar y entregarla. Padre, no permita, Señor, que ninguna palabra de adulteración pueda salir de nuestra boca si no viene de ti. Te pedimos que nos guíes, que seas tú hablando a través nuestro y que esta palabra sea para edificar y no para destruir el templo en el que tú moras en este tiempo, en nuestra casa, en nuestro cuerpo, que podamos ser dignos y aceptos delante de ti. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Yahweh. Pues tuyo es el reino, el poder, la gloria, los dominios por los siglos de los siglos. Tú eres rey por siempre y subiste a la diestra del Padre y estás sentado a la derecha. Y de nuevo dicen las Escrituras que vienes con poder y gloria para regir las naciones y para poner debajo de tus pies a todos aquellos que se rebelan contra ti sin causa, que no tienen misericordia de sí mismos. Te pedimos, amado Rey, en esta hora, que seas tú derramando, Señor, el báculo, la vara de justicia sobre Israel y sobre las naciones, aún sobre los pueblos que no te han conocido, Señor, que te conozcan y que de luna nueva en luna nueva puedan venir y presentarse delante de ti, amado Padre, para rendir las mejores ofrendas, para honrar y glorificar tu sacrificio perfecto. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque tus misericordias son grandes, porque tú eres un Dios tierno, amoroso, compasivo, que ama la justicia. Tú eres, dice tu palabra, que tú eres un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Padre, a ti clamamos en esta hora. Permítenos poder adorarte y servirte, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Antes de continuar, quiero entonar una alabanza para nuestro Padre. Quizás la hayan escuchado, pero me gusta y la quiero entonar hoy. Y dice así: Tú
que viniste a esta tierra y fuiste tú quien pagó nuestra condena. ¿O fuiste tú quien vino por lo que había perdido? Te agradezco, mi bendito Salvador, por tú que por amor nos has librado. Y con tu sangre limpiaste mi pecado. ¿O fuiste tú, oh Yahushua HaMashiach, quien nos dio la salvación y redención? Y fue por ti que pasé de muerte a vida. Fue por amor que nos diste salvación. Y es por tu llaga que hoy sanan mis heridas. Es por tu amor que ahora tengo redención y perdón. Padre nuestro que habitas en el cielo, santificado Yahweh sea tu nombre, sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y tu pan de cada día, danos hoy. Y fue por ti que pasé de muerte a vida. Fue por amor que nos diste salvación. Y es por tu llaga que hoy sanan mis heridas. Es por tu amor que ahora tengo redención y perdón. Aleluya. Bueno, gracias, Señor. Vamos a ir. En la Biblia encontramos el tema del novilunio. En el libro de Números, también tenemos en Isaías y tenemos en otros escritos. Pero antes quiero leerles el significado de la palabra novilunio. El término novilunio proviene del latín novilunium, que se refiere a la luna nueva, aunque este no es un término que se encuentre explícitamente en el texto bíblico hebreo. Sin embargo, su concepto está presente. En hebreo bíblico, la expresión para luna nueva es Rosh Hodesh, que literalmente significa cabeza del mes o principio del mes. Rosh Hodesh marca el comienzo de un nuevo mes lunar en el calendario hebreo y es considerado un tiempo de renovación espiritual. Esta celebración está mencionada en varias citas bíblicas. Entonces, por ejemplo, vamos a leer la palabra en Números 10. En Números 10, capítulo 10, dice, habla de las dos trompetas de plata. Y vamos a ir desde el 8, vamos a leer y dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendrán por estatuto perpetuo. ¿Qué es un estatuto perpetuo? Algo que no vence, algo que es eterno, que aunque trasciendan los tiempos, los meses, los años, los siglos, permanece eterno para siempre.
nunca cambia, no vence. Entonces dice, por todas sus generaciones. Y cuando vengan ustedes a la guerra en su tierra contra el enemigo que los moleste, tocarán alarma con las trompetas y serán en memoria delante de Yahweh su poderoso y serán salvos de sus enemigos. Y en el día de su alegría y en sus solemnidades y en los principios de sus meses, tocarán las trompetas sobre sus holocaustos y sobre los sacrificios de sus paces, y les serán por memoria delante de su poderoso. Yo, Yahweh, su poderoso. Aleluya. Quiero leer el versículo 11. Dice, y fue en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 del mes, que la nube se alzó de la tienda de reunión y se movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto de Sinaí y paró la nube en el desierto de Parán. Aleluya. Bueno, ¿por qué estamos hablando de este tema en este momento? Si los que observan el novilunio saben, según ellos en su entendimiento, que hoy no es novilunio, porque la luna no está completamente oscura, pero es que nos han hecho creer que el novilunio es un tiempo que lo marca una sola señal en el cielo, y no es así. El novilunio se centra en las diferentes etapas, en en los diferentes pactos, vamos a decir, que Dios hace con su pueblo y en cada tiempo está haciendo una renovación, está haciendo una nueva creación, una nueva promesa. Entonces, son cuatro etapas, vamos a decirlo así, son cuatro etapas en las escrituras donde nosotros encontramos esas diferentes formas y cada una de ellas representa un tiempo sagrado, un tiempo específico en el que todo el pueblo de Israel está llamado a acercarse, a adorar a Dios y ofrecer ofrendas de holocaustos. Ahora, mal entendido, hemos entendido que los holocaustos son las ofrendas de sacrificio donde se mataban animales en el templo y nada más. Pero eso que ocurría en el desierto era únicamente tiempos señalados de las cosas que habrían de venir en el futuro. Entonces, todos han creído que todo eso quedó ahí porque cuando el Mesías viene, hace que todos esos sacrificios paren completamente. Y bueno, yo voy a decir sí, hasta cierto punto, porque lo que Él viene a enseñarnos es que de la misma forma en que Él cumplió con ese sacrificio, nosotros que somos llamados a servirle, a seguirlo, a poner por obra las mismas obras que Él hizo. Entonces nosotros estamos llamados también a presentarnos como esas ofrendas de sacrificios, de holocausto que Él vino a pasar y que nos enseñó para poder, dice, pasar de una etapa a una gloria postrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada una de las etapas están marcadas con una señal de luz. Y esa señal de luz nosotros la podemos ver por medio de la señal que el Señor estableció para nosotros como señales de tiempo. Vamos a ir nuevamente. Génesis capítulo 1, en el versículo 14. Y dijo Yahweh, haya lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, óigase bien, sean por señales
y para las estaciones, y para días, y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ahora, quiero ir, dice el 26, y dijo el poderoso, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. Y creó el poderoso al hombre, a su imagen, a imagen de él lo creó, varón y varona los creó, y los bendijo y les dijo, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla, y dominen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora aquí yo me voy a detener un poco, porque cuando dice, a todos nos han dicho que nosotros, que el Señor tomó barro y nos formó del barro y sopló aliento de vida sobre nosotros y fuimos, ¿qué? Un alma viviente. Entonces yo voy a detenerme aquí un poco, porque el Señor dice de que todo lo que respire alabe a Yahweh. Dios creó en el principio todas las fuentes de vida, las diferentes formas de vida, las especies. Entonces, hay árboles, hay frutos, hay semillas, las aves de los cielos, las bestias de los campos, los animales, el ser humano mismo, que en un principio, sin el conocimiento de Dios, se comporta como una bestia. Entonces viene a ser un alma viviente, pero sin el conocimiento y sin el temor de Dios. Entonces, todo lo que se mueve y todo lo que se arrastra en la tierra es un alma viviente, incluyendo el ser humano, incluyendo el hombre. ¿Qué es lo que pasa con las personas que se odian, se matan y se transgreden unos a otros? Son personas que están actuando, aquellos que impulsan la guerra y tantas cosas, son personas que están actuando sin el temor de Dios, sin el conocimiento de Dios y cómo se comportan como bestias salvajes, como animales. Entonces, cuando Dios creó las diferentes especies en la tierra, también creó al hombre. Así que todo lo que respire dice alabe a Yahweh. Si tú cortas un árbol que no se ha secado, cuando cortas ese árbol, ¿qué pasa? Ese árbol sufre, ¿verdad que sí? ¿Y cómo sabemos que sufre? Hay árboles que lloran, hay árboles que sangran. Cuando tú cortas un árbol, hay algunos que sueltan como un líquido pegajoso, hay otros que sueltan agua, diferentes formas, pero esa es su forma. Entonces, es algo que está en la naturaleza y que está vivo. Si estuviera muerto, no podría producir frutos, ni darnos las semillas, ni los alimentos deliciosos que nos sostienen, que nos sustentan. Entonces, el Señor dice que el hombre, el ser humano, es todo lo que tiene vida en la tierra, desde las bestias hasta nosotros que somos una especie mejorada. ¿Y por qué somos una especie mejorada? Porque el Señor nos escoge para entonces ponernos a dormir, nos pone a dormir, dice, puso a dormir a Adán y de su costilla, dice, creó a Eva. Pero ¿qué es la costilla? Es literalmente un hueso. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Entonces, nos da una nueva forma de entendimiento, pone en nosotros el conocimiento, el temor a Elohim. Vamos a decir, escribe en nosotros la Torá en nuestros corazones. Vamos a decirlo ahí. Por eso es que el hombre, antes de hacer algo que no es agradable delante de Dios,
Él primero siente en su corazón lo que está bueno y lo que está malo. Entonces, ¿cómo es eso que el Señor pone a dormir al hombre? ¿Cómo es eso? Si nosotros analizamos nuestra estructura ósea, vamos a ver que en el centro de nuestro pecho tenemos como una herida, como una cortadura. Me quiero atrever, pero dice la escritura, sean como niños. Pero si yo analizo todo el cuerpo humano, me voy a dar cuenta que en la parte de acá nosotros tenemos algo que se abre. Y cuando los doctores van a hacer una cirugía o algo, ¿cómo hacen? Abren el pecho porque hay un hueso allí que tiene como una partidura, ¿verdad? Entonces, quiero creer porque el Señor dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y yo quiero creer, científicamente hablando, que el Señor escribió en el corazón la Torá, la ley de Dios. Cuando nosotros vemos la forma del corazón, el corazón tiene tres venas principales y esas tres venas principales, si nosotros las unimos, vamos a ver, quiero ver, quiero medio dibujarlo porque es como un puño, ¿verdad? Pero ese puño tiene como unas cuerditas. Entonces, imaginémonos que este es el corazón, pero ahora vamos a dibujar sobre el corazón la letra que trae tres cuerdas. Y esas tres cuerdas, una de ellas, una de las cuerdas del corazón sale desde aquí abajo. Entonces, cuando nosotros conocemos las escrituras, esta letra tiene un nombre y se llama Shin en hebreo. Si no me equivoco, creo que es la letra número 21 del alefato hebreo, la letra semítica en la que se escribió originalmente las escrituras. Entonces, cuando el Señor pone a dormir a Adán, literalmente lo que hace es una cirugía, vamos a decir que hace una cirugía de corazón y le da un corazón nuevo. Por eso es que en las escrituras dice, cuando el Espíritu venga en Ezequiel 34, de nuevo les daré pastores conforme a mi corazón, circuncidaré el prepucio de sus corazones. ¿Lo dice o no lo dice las escrituras? Entonces, ¿cómo es que el Señor nos va a dar ese prepucio? Nos va a circuncidar el prepucio de nuestro corazón, alejándonos de lo que está malo, alejándonos de aquello que sabemos que no está bien, como blasfemar, hablar en contra de los hermanos, hacer planes de destrucción y de tantas cosas. O sea, hay tantas formas de transgredir la ley de Dios que fue escrita en nuestros corazones para que nosotros podamos habitar en armonía con Él. Entonces, ¿qué sucede entonces con Adán? Adán es todo lo que se mueve en la tierra. Y cuando le da a Eva, Eva es el amor de Dios, el ahabá, el conocimiento. Dios escoge al hombre dentro de todas las especies, al ser humano, y le da el entendimiento, escribiendo en sus corazones el sentir lo que está bien y lo que está mal. Y cuando Adán peca y transgrede, entonces se aleja. Por eso es que Dios podía sentir, porque Dios es la ley y la ley estaba escrita en el corazón de Adán. Y cuando Adán peca, transgrede, entonces hay una ruptura, hay una separación y Dios lo siente. Pero cuando el Señor desciende, le da una nueva promesa a Adán. Entonces, quiero decirles que hasta este momento, el día de hoy, vamos a ver si lo podemos compartir. Si ustedes ven, estos son los diferentes procesos de comportamientos de la luz. Y vamos a decir de la luz, ¿por qué? Porque Dios dice que en el principio, cuando Él creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía.
pero él dijo, hágase la luz. Entonces Dios depositó todos los metales líquidos de luz en la luna. Por eso es que el calendario de Dios es un calendario lunisolar, porque la luz que la luna recibe es una séptima porción de luz del sol. Y cuando esto sucede, a medida que va haciendo pactos de renovación con el pueblo, entonces la luna va cambiando. Entonces, cuando el Señor dijo, hágase la luz, cuando Dios dice, hágase la luz, lo dice en una tarde de Shabbat, porque Shabbat, la palabra Shabbat, muchos las han traducido únicamente como el día sábado. Ahora, yo quiero decir, Shabbat no depende exclusivamente del nombre sábado que el hombre le dio. Shabbat va en un comportamiento del cambio de la luz. Ahora, justamente muchas veces tiende a coincidir siempre en sábado, pero lo vamos a explicar por qué. Entonces, cuando Dios dice esa primera vez que Dios dice, hágase la luz, había un comportamiento en el cielo, ya la luz estaba y ya había oscuridad porque los ángeles ya se habían revelado. Entonces había una separación entre la luz y entre la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él dice eso, ocurre justamente con la luna creciente, que conocemos hoy como cuarto creciente. Entonces Dios dice, hágase la luz. Perdón, en esta luna del cuarto creciente, Dios estaba en el principio, cuando había oscuridad y había luz. Luego, en el segundo día, hay un tiempo de preparación a Shabbat, porque el Shabbat es algo que ha existido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Porque quiero que entendamos que la fundación del mundo es cuando llega la luz a la tierra, cuando inicia la vida en la tierra. Pero antes de eso, ya la luz existía, ya la luz estaba en la creación. Solo fue un proceso de traspasar de un estado a otro. Eso es lo que ocurre. Entonces el Señor me dice, habla al pueblo, porque hoy por hoy los que observamos el día santo de reposo, lo que hacemos únicamente, ¿qué es? Observar la luna oscura. Y la luna oscura sí trae una renovación de luz, trae una renovación de un nuevo mes. Pero antes de eso, ¿cómo lo digo? Antes de eso, esa luna, a ver, denme un segundito que lo quiero explicar lo que sucede con cada una, lo que sucede con cada una de las cuatro fases altas, digo altas porque son fases altas, porque también tenemos las fases intermedias, que es donde se mueve el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver, permítanme, aquí estoy, ok. Entonces, cuando nosotros tenemos la luna oscura, que justamente, a ver, no me aparece aquí, pero sí perdón, sí, aquí está, no se ve, no se ve. Pero esta es la luna oscura, aquí está, la luna nueva, que está nombrada como luna nueva. Entonces, esta luna lo que nos enseña es que hay una luna de nuevo pacto y es una luna de renovación en la que los que queremos ser llenos de la luz, transformados por medio de la luz, entonces entramos en un proceso de 3 días para purificar nuestros cuerpos mediante ¿qué? Eso es un holocausto. Hacemos ayuno, hacemos oración, los que danzan pueden danzar, los que cantan, cantan. Es una forma de adorar al Señor. Pero aparte de eso, nos humillamos
anhelando recibir la misericordia de Dios para que la luz descienda sobre nosotros. Y me voy a atrever a decir algo más, porque para esto es para las mujeres. Cuando las mujeres estamos alineadas con la voluntad del Padre, entonces tu vida, tu ciclo se regenera con ese cambio de luz. Entonces, por ejemplo, voy a decirlo de esta forma. Cuando tú estás en comunión con el Señor y estás en obediencia, en la medida que va haciendo los cambios, la luna, en esa medida, tu periodo menstrual se rige porque estás caminando conforme a la voluntad del Creador. Entonces, cuando la luna está oscura completamente, tu cuerpo se prepara porque sabe que va a recibir. Y entonces, en ese momento es un momento sagrado, es un momento sagrado. Ninguna mujer ni ningún hombre pueden tener relaciones sexuales durante este periodo, porque el cuerpo de la mujer está siendo preparado para recibir la luz. Y justamente en ese periodo, entonces es que cuando ocurre lo que es el periodo menstrual de la mujer, porque se limpia y se regenera al mismo tiempo. Entonces, eso no nos lo han explicado en las escrituras, pero yo no estoy hablando, no lo han explicado los pastores o diferentes personas. Pero cuando nosotros conocemos la Torá, conocemos la ley de Dios, entonces nos damos cuenta que lo que está allí es sagrado. Por eso Dios dice que ningún hombre ni ninguna mujer se allegará a ella durante el periodo menstrual. ¿Por qué? Porque dice que la vida está en la sangre. Entonces, eso es una abominación en contra del Creador. Y yo, hay mujeres, hay hombres que cometen esa transgresión por falta de conocimiento. Ahora, ¿quién soy yo para hablar de esto? Antes yo estaba en desconocimiento. Hoy que conozco la verdad, solamente le digo, Padre, perdónanos, perdónanos porque hemos transgredido tanto tu ley que, que por esa falta de conocimiento el hombre, el ser humano perece y cae. Entonces, a medida que esa luz va siendo plena, va llenándose, entonces llegamos luego a la luna cuarto creciente. Y en la luna cuarto creciente, esta es la luna del principio, cuando Dios estaba en el principio y la luz estaba con él. Luego tenemos lo que es el cuarto menguante. Entonces decíamos de que esta es la luna del nuevo pacto, la luna oscura. Cuando tenemos la luna de la creación, entonces vamos por qué la luna de la creación es el cuarto menguante. La luna de la creación del cuarto menguante es cuando, perdón, del cuarto creciente, es cuando Dios nuevamente prepara a la luz, donde el cuerpo donde Él depositó la luz, que es la luna, y Él dice, vamos a hacer la luz, ahora la luz va a descender. Ya la luz estaba en el principio, pero ahora la luz va a descender. ¿A dónde va a descender? A la tierra para regir, dice, sobre las tinieblas. Entonces, ¿qué ocurre allí? Otra vez el Señor hace lo que es como un pesaj, vamos a llamarlo así, es un pesaj en el que Él muere para traer vida a la tierra. Y esto ocurre entonces durante un proceso de una luna cuarto creciente. Entonces aquí empieza, nos prepara en el primer día después de la luna creciente. Entonces entramos el siguiente día en luna de preparación y luego después en el segundo día, él dice, una tarde de Shabbat, él dice, hágase la luz y fue la luz. Y justamente cuando esto ocurre, el Señor me muestra que fue un día viernes al amanecer, que todo venía de la noche y él dice, hágase la luz
y fue la luz. Entonces, eso viene a suceder un día viernes. Luego empieza a llenar y en el día 2 la luz se establece en la tierra y sigue llenando. En el tercer día ya la luz estaba creando frutos, semilla, árboles, diferentes especies. En el día quinto mandó a que de las aguas se crearan que toda especie de animal, de peces marinos, de bestias marinas, y también creó, dice que creó los peces que vuelan, las aves que vuelan en los cielos. Entonces, hizo todas estas cosas en el quinto día. Y en el sexto día creó al amanecer al hombre, al ser humano. Entonces, cuando crea al hombre, son 3 días que nosotros, si nosotros vemos la luz, cuando empieza a llegar desde ese día de Shabbat, que era como un viernes, y luego pasamos al segundo día, tercer día, cuarto día. Mira, si fue viernes, entonces dice, fue la tarde y la mañana del día 1. Entonces tenemos viernes día 1, sábado día 2, domingo día 3, lunes día 4. En el día 4, el Señor establece las señales por lumbreras. Luego en el día martes tenemos el día quinto y en el día miércoles, a ver, dijimos viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces el día jueves pasa a ser el día en el que el Señor estaba antes de que se pronunciara la palabra donde se dice, hágase la luz. Entonces no me voy a cansar de decir esto, porque Shabbat tiene, tiene 3 tiempos y hay días intermedios en los que nosotros nos establecemos con la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que en el día que el Señor crea a Adán, es un día previo al establecimiento total de la luz y ocurre justo en la luna llena, que la tenemos acá. En la luna llena, el Señor crea al hombre. Por eso es que mucha gente que conoce esta verdad, pero que la quitaron de las escrituras para que nosotros supiéramos el verdadero relato de las escrituras, no lo conociéramos, transgreden las leyes de Dios, inventando cosas como películas de la del hombre lobo, que justamente sucede en qué temporada, en la luna llena. Pero ¿por qué lo hacen? Para burlarse de la palabra de Dios, que creó al hombre en la luna llena. Y cuando la luna llena es plena totalmente, entonces viene a ser el primer día de la vida de Adán. Y justamente el Señor bendice a Adán en esos días y le da autoridad para que entre a donde, al Edén, al huerto. Cuando Adán entra en el huerto y es tentado por la serpiente, entonces, ¿qué pasa? Adán cae de la gracia del Señor, peca y entonces viene un giro más, un cambio, y entonces ya la luz no está plena. Por eso es que si ustedes fijan, si se fijan, regularmente la luna llena tiene un comportamiento de casi 3 días, porque durante esos 3 días es el crecimiento del hombre, el establecimiento y la caída. Cuando llega la primera estilla de luz oscura, es cuando ocurre la caída de Adán, la primer caída. Entonces, eh, cuando nosotros alcanzamos lo que es la luna llena, entonces viene a ser el día primero de la vida de los hombres. Pero antes de la vida de los hombres, primero estaba la vida de la luz en la tierra. Y antes de que la luz llegara a la tierra, estaba la luz que estaba en el principio, con el Creador. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a la luna cuarto menguante? Cuando nosotros llegamos a la luna cuarto menguante, lo que tenemos es el cumplimiento, la nueva promesa.
Dios renueva nuevamente el pacto con Adán durante la caída. Adán se lamenta, por eso es que Adán dice, vamos a ver, si hacemos el conteo, en el día 1, Dios dijo, hágase la luz, que era un Shabbat, era un día séptimo, entonces ese día séptimo se convirtió en el día séptimo de la eternidad, pero en el día primero de la creación, de la fundación del mundo. Por eso es que en el calendario que yo estoy desarrollando, trato de distinguir lo que es los días previo a la creación y los días en cuando nace la creación nueva en la tierra. Y aparte de eso, después llevamos un tercer conteo donde inicia la vida de los hombres, que la vida de los hombres es inferior. Por ejemplo, si el año tiene 364 días, entonces 4 días, específicamente 4 días, son los días en los que Dios estaba en el principio. Y luego de esos 4 días viene el día de preparación de la luz, porque la luz se prepara para morir y dar vida en la tierra. Entonces ella desciende en ese día de Shabbat, desciende y por eso es que el Mesías, él trabajaba en Shabbat, porque en el día que él nace, él también trabaja, porque en ese momento él empieza la nueva creación en la tierra. Entonces llegamos a ese sexto día, porque él nace en un sexto día, vamos a decirlo así, si nombramos los días, era un día sexto. Entonces, cuando llega en ese día sexto, entonces en el día séptimo, empieza a qué? A separar completamente, a dividir las tinieblas de la luz en la tierra. Ya no antes de la fundación del mundo, sino el siguiente paso que le continúa a ya cuando la luz entra a gobernar en la tierra. De la misma forma, está ocurriendo en este tiempo, porque el Señor me dice, habla a mi pueblo y anuncia, traigo un reordenamiento. ¿Por qué? Porque como en el principio la tierra está desordenada, vacía y sin propósito. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Los hombres están como bestias salvajes, matándose uno a otros, violándose, transgrediendo las leyes de la creación. Las leyes de la creación, que son gozo, paz, amor, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza, buenas obras. Entonces, si nosotros vemos por donde vemos las noticias, guerra por todos lados. Eso es un caos. Eso es algo que va en contra de la ley creadora de Dios, que si trajo la luz a este mundo es para que viviéramos en luz y no en tinieblas. Y cuando vemos la manifestación de guerras y de tantos actos de violencia, lo que tenemos entonces que es un comportamiento que va en contra de la creación, porque no fue para eso el fin con el que se creó la luz en la tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando la luz viene a este mundo? Dice, la luz vino al mundo, pero ustedes amaron más las tinieblas. El apóstol Juan nos habla de esto, nos describe cómo la luz vino y el ser humano amó más las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la luz viene acá, por eso es que también las escrituras nos enseñan y dicen, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. ¿Por qué no son de este mundo? Porque los hijos que llevamos esa luz dentro no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al mundo de la luz, al reino de la luz. Entonces, así como el Mesías vino a este mundo siendo extranjero, óigase bien, él se convierte en un extranjero porque viene a habitar en el reino de las tinieblas, pero viene a regir con vara de hierro. Por eso es que la luz se establece en la tierra, decide morir, bajar y desciende a la tierra para gobernar y poner orden al caos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que la luz se convierte en algo que no pertenece a este mundo. Se convierte en vamos a utilizar la palabra, como lo dije antes, es alguien que está de pasada, alguien
extranjero, alguien que no pertenece a ese lugar, pero que está ahí con un propósito. Pues de la misma forma, nosotros, los hijos de Dios, cuando nosotros alineamos nuestra vida con el Creador, haciendo su voluntad, caminando en sus ordenanzas, entonces nos convertimos en qué? En esos cuerpos llenos de luz. Y dice, las tinieblas odian a la luz, no quieren a la luz. Porque si tú llevas luz, el enemigo busca cómo hacerte tropezar una y otra y otra y otra vez. Pero las escrituras dicen, 7 veces caerá el justo y se levantará, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuánto odio hay hoy en día con los pueblos que son extranjeros, con los pueblos que migran de un estado a otro? Literalmente, cuando nosotros migramos del reino de las tinieblas a la luz, en obediencia, cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por estatuto en nuestras vidas, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pasamos de un estado primero a un estado posterior. Hacemos un cambio, vamos a decir, nuestro cuerpo, vamos a utilizar esta figura de la luna. Nuestro cuerpo pasa de un estado a otro. Y llegamos en un momento, cuando llegamos a estar plenos de la luz, es cuando nos alineamos y llegamos a llenarnos completamente en la luna nueva, perdón, en la luna llena. Entonces, ¿qué estoy tratando de explicar? Que la palabra novilunio no es únicamente la luna que nosotros observamos como la luna oscura que nos lleva del estado de oscuridad a la primera estilla de luz. O sea, el novilunio no es solo eso. El novilunio es el estado de renovación que Dios hace por medio de cada pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y con toda la descendencia del pueblo de Israel, pero no solo con el pueblo de Israel, sino con aquellos pueblos extranjeros que deciden migrar de un estado de oscuridad a la luz, siguiendo al Dios de Israel. Y cuando tú decides seguir al Dios de Israel, es que tú dejas todos tus ídolos. Y cuando decimos ídolos, quiero que se entienda esta palabra, porque muchos creen que ídolo solo es tener una imagen o algo en un lugar donde tú te postras y tocas y adoras eso. No, eso no es literalmente ser idólatra. Claro que tiene mucho que ver, pero la idolatría va más allá de lo que tú idolatras, porque muchas personas no tienen ninguna de estas imágenes y figuras en sus casas, pero idolatran a la esposa, idolatran al esposo, idolatran a los hijos, idolatran a los ministros, a los presidentes, a los gobernantes, a los músicos, diferentes formas de idolatría, como por ejemplo el dinero, el trabajo. Hay personas que se regocijan de sí mismo y dicen, no, yo mi trabajo no lo dejo, porque mi trabajo es un trabajo que nadie lo tiene y tienen el trabajo como en un lugar, en un estándar alto. Y para ellos el trabajo es lo primero. Claro, es bueno que tú trates de preservar tu empleo, tu trabajo, porque es la fuente de bendición que Dios te ha dado para sostener a tu familia. Pero cuando ese estado supera el amar a Dios y el ponerlo a Él en primer lugar, entonces tú caes en un estado de idolatría. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. De la misma forma con nuestros miembros, hermanos, pastores, profetas, que nosotros no podemos verlos y poner el entendimiento de ellos, su forma de pensar y su forma de predicar, no lo podemos poner en un estándar superior al que nos dice la palabra. Por eso es que todos estamos llamados a leer las escrituras y a entender, a pedirle a Dios que nos guíe por medio de su Espíritu Santo
a poder entender las escrituras y que nos enseñe, porque a algunos se les pone un velo que no puedan entender cuando nos llenamos de soberbia, de arrogancia, de altivez, de orgullo, porque creemos de que todo lo sabemos. Y el que cree que todo lo sabe, humíllese, humíllese, porque entonces necesita volver al principio y recordar que el único que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo escucha, es el mismo que creó la vista, los oídos, la boca e incluso el corazón, porque antes de que nosotros pongamos por obra lo que nosotros hablamos, primero se gesta acá en el corazón, dice. Entonces Dios sabe lo que ya se gestó acá y después se manifiesta o lo ponen por obra. Por eso es que Él dice, cuiden su corazón, porque de Él mana la vida. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, dicho esto, el novilunio, quiero invitarlos en esta tarde a que cada uno de nosotros, los seguidores de la luz, los seguidores del Mesías, podamos hacer un acercamiento, un arrepentimiento y nos volvamos a la luz, sigamos a la luz. Que yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas, porque si nosotros conocemos que la luz que llegó a este mundo se manifiesta, óigase bien, se manifiesta como señal. No estoy diciendo que sea Dios, ojo con eso, sino que la luz que se manifiesta por señal a los hombres es esta, y esta nos guía cómo movernos cuando vamos en arrepentimiento, cuando vamos en purificación para ser llenos de la luz, cuando vamos en renovación de pacto. Entonces les decía, la luna nueva que hoy conocemos como la luna oscura nos trae lo que es la renovación de un nuevo pacto. Y durante este tiempo estamos supuestos a preparar nuestro cuerpo por medio de las matzá, que son los panes sin levadura, y a presentarnos como primicias para que el Creador nos vea y empiece entonces a llenarnos de esa luz durante los días que la luz se va llenando. Cuando llegamos a la luna de la creación, llegamos entonces a la luna de Shavuot, donde el Espíritu Santo, ¿qué hace? Desciende y nos llena del conocimiento, nos llena del entendimiento. Entonces, en el sexto día, en el sexto día, desde la luna de creciente, llegamos entonces a la luna de Shavuot. Por eso en esta temporada también estamos supuestos a reunirnos y a tocar trompetas. No necesariamente tiene que ser en un templo físico, en tu casa, con tu familia, si tú tienes tu esposa, tus 3, 4, 6 hijos, te reúnes en casa, preparan una cena, adoran a Dios, leen la palabra. ¿Y qué hacen? Tocan trompetas, chofares, para darle honra a aquel que nos escoge entre todos los pueblos y nos forma para ser su mayor tesoro. Así que después de la luna llena, entonces viene la luna de la caída, de la tentación. Cuando tú alcanzas la plenitud de la luz y te llenas de la luz, entonces el enemigo viene y no le gusta porque él es envidioso. El enemigo actúa en orgullo y en envidia. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Te pone piedras de tropiezo. Entonces, si tú ya sabes, todo el tiempo nosotros estamos en persecución, pero si tú sabes que en este tiempo, si se rompe tu comunión con el Eterno, y tú ya reconoces que en esta temporada eres tentado, entonces tú te vas a preparar y vas a pedir discernimiento y en todo tiempo vas a estar cuidadoso de no caer en la tentación. Y mira qué fácil el enemigo puede tentarte, porque puede usar algo tan sencillo que no parece
con una simple pregunta que alguien te haga y tú la contestes de manera indebida. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, ¿sabes qué pasa? Que en el instante de tu caer te hace sentir que por ahí viene la tentación y te avisa para que no caigas. Y muchas veces no prestamos cuenta a esas señales. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre un cuerpo, lo voy a decir de esta forma, el Espíritu Santo deja una marca en tu cuerpo, te manifiesta, tú lo puedes sentir dentro de ti. Hay muchas formas en las cuales el Espíritu se manifiesta, pero cuando te corrige, decía David en el Salmo 63, decía, mi alma te anhela y mi carne te desea. Y en el libro de Jeremías describe cómo el pueblo de Efraín decía, hiéreme el muslo, porque llevé la afrenta de mis mocedades. David decía, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia, porque David llevaba esa marca y conocía que cuando la marca él no la sentía, sabía que el Espíritu se estaba alejando de él. Por eso David decía, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Ahora, los que llevan esa marca pueden identificarse como hijos de la luz. Hay dos apóstoles que justamente fueron el número 3 y el número 4 en seguir al Mesías, a Yahshua, y eran el apóstol Juan y Santiago. Y estos apóstoles fueron llamados hijos del trueno. ¿Cómo que hijos del trueno? ¿Qué pasó allí? Ay, yo quisiera compartirles no solo una experiencia, manera de testimonio, quizás un día me atreva a decirlo. Es más, me voy a atrever a decirlo hoy. Apocalipsis nos habla y dice que todos aquellos que una vez que seamos renovados, transformados y que pasemos de un estado a otro, que lleguemos a habitar en armonía con el Altísimo, recibiremos una piedrita blanca. El 24 de mayo del año pasado, yo estaba en mi cama cerca de las 5 de la mañana y de repente fue como que yo abrí los ojos, pero estaba dormida. Fue como un sueño. Y fue como que yo abrí los ojos y había una paloma, pero una paloma preciosa, blanca, 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 y se posó en mi rostro y papaloteaba. Y fue una experiencia que yo no la puedo olvidar. Y justamente me ocurrió el 24 de mayo del 2024. Después de eso, este año, cerca de las mismas fechas, que fue cuando yo ministré el tema de las primicias con el tema del ADN del arroz, que fue algo que el Señor me dio para presentarlo como primicias dentro de los estudios que me ha dado para comprender cómo funciona el crecimiento de la vida espiritual del ser humano por medio del cultivo del arroz. Es una parábola que él me dio y me ayudó a comprender que antes de que nosotros seamos llenos de la luz del Espíritu Santo, primero debemos de pasar por una etapa de escogencia. Y esa etapa de escogencia viene por medio de una fiesta. Y esa fiesta es la de la renovación de la luz, que es la luna nueva. Pero en la luna nueva, antes de que salga la primera estilla de luz, antes de eso nosotros nos presentamos 3 días antes en ayuno, en oración, en silicio. Nos presentamos humillándonos, diciéndole, Señor, yo sé que he fallado, yo sé que he cometido transgresión, pero te pido que me escojas, que tengas de mí misericordia y me ayudes a levantarme de donde yo estoy. Y entonces ahí tú te humillas por 3 días. Si nosotros vamos a las escrituras, no recuerdo el pasaje ahorita, pero el Señor habla a Moisés y le dice, dile al pueblo
que se renueven, que se preparen por 3 días, porque él iba a descender al monte Sinaí y que nadie se acercara al monte más que Moisés, más que Moisés. Entonces, ¿qué sucedió? Que Moisés habla al pueblo y le dice que se renueven, que se van a, ¿cómo es que le dice? Que se preparen por 3 días, porque él iba a descender en el monte Sinaí. De la misma forma, entonces, cuando nosotros reconocemos cuando Dios desciende, entonces nos preparamos, nos sometemos en esa preparación. Entonces, esa es una de las primeras fiestas del novilunio, donde estamos llamados, dije que, a tocar trompetas. Y es la luna de la renovación del pacto, porque en todo tiempo Dios está renovando pactos con nosotros, porque en todo tiempo, dice Romanos 8:23, por cuanto todos hemos pecado y hemos que transgredido la voluntad, la ley de Dios, necesitamos ser perdonados. Estoy parafraseando, pero está en la cita bíblica. Entonces necesitamos ser renovados y solo somos renovados cuando la luz nos tumba del caballo, como a Pablo, y caemos y esa luz nos llena. Entonces esa experiencia que yo tuve el 24 de mayo del año pasado fue impresionante. Y después de eso, yo les voy a decir, el Espíritu Santo se puede sentir en el cuerpo. Él te deja, va de gloria en gloria porque va de ascenso en ascenso. Semana a semana nosotros nos estamos renovando. Si nosotros cumplimos con todos los procesos, con todos los pactos y nos presentamos y en cada vez que viene un cambio, nosotros mantenemos esa conexión con Dios y nos preparamos, nos santificamos. Un día previo a Shabbat, el día de Shabbat, un día previo, nos preparamos nuestro cuerpo, nos presentamos en holocausto de sacrificio por medio del ayuno y la oración y la alabanza, entonces Dios nos escoge y nos sigue llenando, nos sigue llenando. Entonces, ese espíritu tú lo vas a sentir en tu cuerpo que te pica. Primero, Él te pica, Él te muerde, Él te hace temblar el músculo. Tú vas a sentir que el músculo se mueve en ti. Y eso es porque tú estás naciendo de nuevo. Pero no contristéis el espíritu que he puesto en vuestra carne, dice el Señor. Porque si contristáis al espíritu, ¿qué es lo que pasa? Se va, se va. Y luego, cuando el espíritu se va, el cuerpo pasa de un estado de estar lleno a estar vacío. ¿Y qué es lo que pasa cuando un cuerpo queda vacío? El espíritu que habitaba antes, el impuro, llega. Y cuando ese espíritu llega, entonces toma el lugar que no le corresponde y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y lo impurifica. Entonces empiezas tú a seguir y ya no estás con la luz verdadera. Por eso Pablo decía, el que está en el Mesías, el que está en Cristo, el que está en Yeshua, asegúrese que la luz que tiene sea la luz de este mundo y no la luz de las tinieblas. Por eso es que nosotros tenemos que prepararnos. Por eso el Señor me dice, habla a mi pueblo, diles que se purifiquen, porque yo pasaré delante de ellos, yo pasaré delante de ellos y esa gloria primera será mayor que la postrera. Entonces, en cada Shabbat nosotros tenemos que preparar nuestros cuerpos en sacrificio por medio de los panes sin levadura. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, el Señor dice que nadie se presentará, quiero leerlo, que nadie se presentará delante de Él. A ver. Ay, 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 Padre, creo que está aquí. Dice, Éxodo 12, capítulo del 19 al 20, voy a leer, dice, por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que coma leudado, tanto extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Luego en el 20 dice,
Ninguna cosa leudada comerán en todas sus habitaciones. A ver, ninguna cosa leudada comerán. En todas sus habitaciones comerán panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tómese cordero por sus familias y sacrifiquen la paz. Pero entonces hemos creído de que esto solamente ocurre en la temporada de Pascua y de panes sin levadura. Y no es así, porque el Señor dice, yo soy santo en todas sus moradas. Yo soy el que los santifica. Entonces, en el versículo 20 de Éxodo capítulo 12, el Señor dice, ninguna cosa leudada comerán. En todas sus habitaciones comerán panes sin levadura. ¿Y cuáles son las habitaciones del rey? Todas y cada una de sus convocaciones santas. Y la principal convocación santa que el Señor hace con su pueblo es reunirse con él de Shabbat en Shabbat. A ver, que alguien me contradiga, que alguien se atreva a contradecir lo que está aquí en la palabra, si está clarísimo. Ninguna cosa leudada comerán, en todas sus habitaciones comerán panes sin levadura. La principal habitación, la principal morada que el rey hace con su pueblo es en Shabbat. Y también en el momento del establecimiento de la luz. Así que por eso hoy yo, el Señor me mandaba a que habláramos de la fiesta del día 28. Y la fiesta del día 28 es conocida como la fiesta del novilunio. Entonces, yo quiero decirles que cuando la luz se establece en la tierra, no es cuando ella estaba en el principio, cuando ella se establece, hay un tiempo en que si ustedes ven, los meses van cambiando de un estado de luz a otro estado de luz. Por ejemplo, les voy a decir, el mes más alto de luz lo tenemos en el mes de mayo, de finales de mayo y más o menos esta temporada de junio, donde aproximadamente tenemos 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. Es el mes más alto de luz. Ahora, hay algo impresionante que yo quiero que ustedes analicen también, porque cuando la luz está cerca, ocurre algo, hay dos comportamientos científicamente comprobados, y es que dicen que hay un tiempo en el que el sol, que es una de las señales de luz que Dios nos dio para que nos guiáramos, está cerca a la tierra. Y fíjate qué impresionante, si el sol está cerca a la tierra, entonces, ¿cuál sería el comportamiento de ese mes? Ese mes estaría lleno de luz, ¿verdad? Pero dicen de que cuando el sol está cerca, es en el mes de enero, y el mes de enero no es un mes alto de luz, literalmente hablando, desde acá del norte. Entonces, ese mes no corresponde a enero, sino que corresponde a junio, acá en el norte. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, a la zona de Centroamérica, este mes corresponde al mes de enero. Entonces, hay dos comportamientos distintos. Entonces, ¿cómo es que Dios es un Dios de orden? Todos estamos llamados a tener la misma zona horaria, las mismas estaciones, porque Dios desciende con su pueblo y hace morada con su pueblo en tiempos específicos. Como todo el mundo tiene un calendario, Dios tiene un calendario. Y si tú no te presentas en el día que Él te convoca, entonces tú no estás viviendo ni bajo la voluntad del Creador, ni bajo sus ordenanzas, estás caminando siguiendo una luz que no es la luz del Mesías. No estás en esos días. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos estas cosas y que por fe nos acerquemos a Él. Yo no estoy hablando de algo que no está en las escrituras. Dice o no dice las escrituras que Dios estableció el sol y la luna por señal de tiempos, de días, de meses y de años al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el solsticio y con los equinoccios?
durante la temporada de los equinoccios y de los solsticios, hay un tiempo en el que, en el que la luna anuncia un cambio. La luna te anuncia, por ejemplo, vamos a ver el mes de, los tengo preparados, les digo, estoy lista, eh, pero compartir esto, vamos a ver cómo lo puedo compartir y subir en el momento que hablemos del calendario. Entonces, por ejemplo, en, a ver, vamos a ir al mes de marzo. Por ejemplo, en el mes de marzo dice, al inicio de este mes tuvimos el avistamiento de la alineación planetaria, es decir, a finales de febrero, que fue como el 28 de febrero, la última alineación. Y tuvimos la mayor exactitud el 28 de febrero. Durante este mes tenemos también el eclipse de luna, el eclipse de luna de sangre que se le puede llamar, fue el 14 de marzo. Este día fue visible desde América y anuncia el fin de un ciclo anual. Y el 20 de marzo inició lo que fue la primavera a las 10 horas, es decir, como a las 10 de la mañana, con el solsticio de primavera, mal nombrado como equinoccio de primavera, porque el solsticio lo que trae es un tiempo de juicio, de ajustar cuentas, de cierre. Y si ustedes se van a ver el calendario de la luna, el comportamiento de la luna, van a ver que justamente esto ocurrió, a ver, exactamente ah, anuncia el fin de un ciclo entre el 21 y el 22 de marzo. Ahí ocurrió. Y fíjate que si tú vas a ver, a buscar la luna, vas a ver que la luna que está es la luna de juicio, que es la luna del juicio final, que también nos preparamos con Maxar, y ocurre lo que es el Yom Kippur mensual, porque todos los meses nosotros pasamos un juicio delante del Creador, pero nos han hecho entender de que no es así. Ahora, ¿por qué hemos seguido estas cosas? Por eso es que Dios quiere traer un orden y que volvamos a esa preparación, porque los tiempos que estamos viviendo son críticos y Dios quiere usar a todos aquellos que quieran seguir a la luz y dejarse seguir por la luz, por la señal de la luz, quiere que se dejen seguir por esa luz. ¿Para qué? Para que el rayo, la presencia divina, pueda descender y pueda, dice, cuando ustedes abran su boca, yo hablaré. Cuando ustedes profeticen, yo profetizaré. Cuando el Señor habla esto, nos está llamando a un tiempo de preparación y de una comunión eterna con Él. Esa comunión eterna no es 2 veces en el año, es todos los días. Por eso es que David dice, de mañana me acercaré a ti, de madrugada me acercaré a ti, de tarde, de noche. Buscaré estar en tu presencia. En todo tiempo David estaba, dice que, buscando la presencia del Creador para mantener esa comunión. ¿Por qué los sacrificios en el templo eran 3 veces al día? ¿Por qué? ¿Cómo es que? Es que tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cómo es entonces que Daniel oraba 3 veces al día? Y la respuesta venía. Y algunas que se retrasaban, descendió el ángel y le dijo, es que el príncipe de Persia se opone a que tú recibas la respuesta. Y tienes que seguir orando más fervientemente para que eso sea derribado. Ora para que el principado de Persia sea removido de tu camino y la bendición del cielo descienda sobre tu casa, sobre ti, sobre tu familia. Entonces, justamente el solsticio de marzo, que voy a decir nuevamente, ha sido mal llamado como equinoccio de primavera, pero lo que es realmente es el solsticio de primavera. Entonces, tenemos aquí la llegada de la primavera y justamente cae, dijimos, ¿dónde? En la luna de juicio, que es el cuarto menguante, cuando la oscuridad empieza a cubrir más la tierra. Pero es porque Dios está pasando en tela de juicio a toda la humanidad para verse esos cambios. Eh, Ahora quiero decirles dónde está lo del, porque
Está lo que se habla del afelio y del perihelio de la tierra. Y el perihelio y el afelio son los tiempos en los que el sol está cercano a la tierra y cuando él se aleja. El Señor dice que cuando el sol se aleja de la tierra, ocurre que ocurre, dice, una alma se afligía una alma. Cuando el sol se aleja de la tierra, una alma se afligía. Y yo digo yo, pero ¿dónde está esto en las escrituras? Y entonces he comprendido que cuando la luz completamente se aleja, es cuando llegamos nuevamente a qué? Al estado de la luna nueva, cuando entramos en el estado de la luna oscura completamente. Pues si llegamos a ese estado, entonces nos vamos a dar cuenta en que nosotros entramos en un proceso de preparación, porque no sabemos lo que va a pasar durante esos días. No sabemos, no sabemos, hay rumores de guerra y vemos manifestaciones. Entonces, si tú no te preparas, el Señor dice que Él descenderá como ladrón en la noche y que Él levantará a aquellos que conocen los tiempos y que están preparándose. Señor me dice, habla al pueblo y dile que la hora número 11 es una hora específica en la que todos estamos llamados a donde tú te encuentres a adorar y a estar conectados con el Altísimo. Por eso es que Apocalipsis habla del canto que entonan los 144,000, un cántico que solo ellos conocen. ¿Por qué? ¿Qué es el cántico? ¿Qué es cantar para el rey? Cantar para el rey es seguir la luz y sus estatutos. Cantar al rey es estar en obediencia. Cantar al rey es conocer los tiempos en los cuales él está, porque el Señor dice que sí, Él va a ascender. Y cuando Él ascienda, todos los que estén en tinieblas serán arrojados a las tinieblas. Y entonces los que estén en la luz van a ser transformados y van a ser cuidados, pero no es tú, asegúrate de que la luz que tienes sea la luz de Yeshua, porque si esa luz no está en ti, entonces pesa qué luz es la que tú tienes, porque cuando Él ascienda, no va a poder reconocerte. Entonces, pero si esa luz te reconoce, entonces tú vas a ser elevado en las alturas junto con los millares de ángeles, con los millares de apóstoles que han seguido al Mesías y que han creído en él y que se han guardado y que han preparado sus cuerpos y que han lavado sus cuerpos en la sangre del Cordero. ¿Cuál fue esa sangre del Cordero? Los holocaustos que él pasó y que vino y nos enseñó para que nosotros siguiéramos ese mismo camino, porque llegado el momento en el que solo el Padre conoce, sonará la trompeta. Por eso dice, el día y la hora, nadie lo sabe. Claro que sí, nadie lo sabe. ¿Sabes por qué no lo sabemos? Porque si nosotros estamos en ordenanza, cumpliendo con todos los diferentes pactos que Dios nos ha dado, con todos los diferentes pactos que Dios nos ha dado y que los manifiesta por medio de las señales, entonces nos vamos a dar cuenta cuándo es el tiempo de prepararnos y presentarnos como primicias para ser escogidos. Cuándo es el tiempo en el que estamos pasando tela de juicio y que durante el tiempo que estamos pasando tela de juicio tenemos que permanecer, dice, nadie salga de casa. El sexto día es el día de preparación, pero en el séptimo día nadie salga de casa. Nadie salga de casa. ¿Por qué nadie tiene que salir de casa en el séptimo? Porque oscuridad cubre la tierra, porque estamos pasando en tela de juicio. Si tú estás en esa comunión con Dios, entonces tú vas a preservarte bajo su cobertura. Así que quería compartirle esto, eh, no sin antes, quiero que vayamos a leer, porque yo no les estoy hablando algo que no está en las escrituras. Leamos Números 10, capítulo 10, versículo 10, dice, y en el día de su alegría, y en sus solemnidades, y en los principios de sus meses, tocarán las trompetas sobre sus holocaustos y sobre los sacrificios de sus peces, y les serán por memoria delante de su poderoso. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nosotros debemos de tocar en el novilunio, en el principio del mes, dice en el mes, en el principio, en nuestras alegrías,
literalmente son las solemnidades altas. En los principios de sus meses, en la renovación de la luz, que es la luna nueva. Y también dice, tocarán las trompetas sobre sus holocaustos. Cuando nosotros hacemos ofrendas de sacrificio al Señor, presentándonos para ser escogidos dentro de las primicias, también estamos haciendo holocaustos, una palabra mal comprendida por muchos. Entonces, Yahshua muere, mata con los sacrificios del templo, pero ahora ya los sacrificios no son en el templo físico, sino en el templo carnal, espiritual, que somos nosotros. Ahora nosotros nos presentamos como ofrenda en el altar para ser santificados, para ser purificados, para ser escogidos, para ser llenos y transformados, renovados. Hacemos una nueva alianza, un nuevo pacto. Todo el tiempo el Señor está haciendo renovación en medio de su pueblo. Así que el novilunio, hoy, por ejemplo, estamos en lo que es la luna creciente. Hoy estamos en la etapa, dijimos, de la nueva creación, de la luna de la creación. Y en la luna de la nueva creación, ¿qué ocurre? Que pasamos por un proceso de preparación. En el día sexto, Adán recibe ¿qué? El conocimiento. En el día sexto, Adán es creado Adán es creado en el día sexto y reposa en el día séptimo con el Padre, y en el día octavo, que las Escrituras lo describe como el día octavo, ese día octavo es un día en el mes, es un día en el mes. Entonces, en ese día octavo, no es el día número 8 como nosotros lo hemos conocido, sino que es siguiendo la señal del comportamiento de la luz que reconocemos. Cuando es el día octavo, entonces nos preparamos, nos presentamos, y allí Él nos da lo que es la Torá, la instrucción oral, y nos hace conocedores del árbol del bien y del árbol del mal, para que no pequemos, para que no caigamos, para que no transgredamos. Entonces, cuando tú conoces los tiempos, te vas a preparar y te vas a cuidar mejor. Así que vamos a ir ahora a, que los tenía aquí bien marcaditos. Número 28, las ofrendas del novilunio. Número 28, versículo 11, dice, y en los principios de sus meses ofrecerán en holocausto a Yahweh 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de un año sin defecto y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite por presentes con cada cordero. Ahora, cuando yo leo esto, si estamos leyendo, dice, habla de los becerros, del carnero, de los 7 corderos, está hablando y dice, y presentarás tu ofrenda, a ver, con 2 décimas de flor de harina amasada con aceite. ¿Cómo se preparan los panes sin levadura? Cuando yo preparo mis panes, no tiene que llevar nada, absolutamente nada que preserve, que tenga algún conservante o parecido a la levadura. A muchos les han hecho creer que el polvo de hornear se puede utilizar para preparar los panes sin levadura, y el Señor me ha ministrado que no. De hecho, fíjate que yo les dije, yo les avisé que de la mitad del día 9 de este mes de junio, debíamos guardarnos desde la tarde del día 10. ¿Por qué? Porque todos íbamos a pasar en una tela de juicio, una tela de juicio. Entonces, desde el día 10 hasta la tarde del día 14, yo he estado desde ese tiempo hasta hoy con la preparación de los panes sin levadura, porque el Señor me ha ministrado que durante este mes de junio eh, tenemos el último y gran día final del juicio durante la muerte y resurrección del Mesías. Primero ocurre un Yom Kippur.
Por eso Yahshua se dirige a los discípulos y les da a conocer que el Hijo del Hombre va a muerte y entra en su semana de preparación para luego ir a muerte. Es un tiempo de ser anunciado. Luego tenemos un segundo tiempo donde ocurre el cumplimiento de la promesa. Entonces, el Yom Kippur ocurre días antes de la muerte del Mesías, de ser anunciado. Entonces, por eso es Yom Kippur, luego entramos en la semana de panes sin levadura, tocamos trompetas y luego después la luz desciende, la luz desciende. Entonces, ocurre luego en el mes segundo de la creación. Escúchese bien, cuando yo logre pasar todo esto y lo cuelgue en la página, pues ustedes lo van a poder tomar y los que tengan dudas, pregunten porque sé que muchos van a tener dudas para comprender este calendario, pero estamos tratando de hacerlo sencillo para que se pueda comprender y el que no pueda comprenderlo, haga preguntas. Preguntar es una forma de querer eh, obedecer también al Creador porque Él habla a través de nosotros y en humildad nosotros nos sometemos a Él para hacer su voluntad y para también enseñar a aquellos que de la misma forma que nosotros lo hemos aprendido, podamos enseñarlo a otros. Así que el Señor decía que cuando el sol se aleja de la tierra, es cuando se aflige una alma. Entonces, por ejemplo, vamos a decir aquí, eh, el 3 de julio, mira qué impresionante. El 3 de julio tenemos lo que es el afelio de la Tierra. Dice que el Sol está más cerca de la Tierra, cuando el Sol está más cerca de la Tierra. Pero si nosotros vamos a ver científicamente cómo nos han hecho creer, ellos dicen que eso ocurre en el mes de enero. ¿Cómo va a ser posible si es un mes que no tiene mucha, no está muy cargado de luz? Ocurre justamente en este tiempo. Así que, bueno, quiero compartirles esto. Vamos a subir el calendario con las fiestas restauradas, porque este mes que está cargado de luz, tenemos lo que es la fiesta de las bodas del Cordero. Tenemos la fiesta de la boda del Cordero, donde Adán transgrede la Torá, cae y entonces hay un juicio en los cielos y cuando este juicio ocurre, entonces el Señor desciende y le habla de nuevo a Adán, se restaura la comunión con Adán y le da la promesa de que va a venir de nuevo a pagar por la transgresión. Así que nosotros tenemos que prestar atención a las señales que están ocurriendo en los cielos. Mira lo que dice el libro les decíamos lo de las ofrendas del novilunio, pero quiero ir a Isaías 66, el versículo 21 al 23. Dice, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahweh, porque como los cielos son nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecen delante de mí, dice Yahweh. Así permanecerá su simiente y su nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a postrarse delante de mí. Así dijo Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a postrarse delante de él. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Lo mismo que en el novilunio. ¿Qué significa la postración? Postrarse es un símbolo de arrepentimiento. Postrarse es un símbolo, una simbología de la humildad, de reconocer que hemos pecado
y que necesitamos la santidad y la luz del Creador en nuestras vidas. Entonces, postrarnos es hacer arrepentimiento, hacer teshuvah, como dicen en hebreo, hacer arrepentimiento. Entonces, hacemos arrepentimiento para renovar el pacto con el Señor. Y hacemos arrepentimiento únicamente, como dice Éxodo 12:20, ¿cómo? Preparando nuestro cuerpo para entrar en la morada del Santo, alejados de toda ingesta de alimentos que contengan levadura, que la levadura representa el cuerpo corruptible de pecado. No me quiero ir antes sin leer lo que es Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 20 dice: en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, el rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Yahweh por Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el saco de tus lomos y descalza los zapatos de tus pies. Y lo hizo así, andando semidesnudo y descalzo. Y dijo Yahweh: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, semidesnudo y descalzo 3 años, es señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a la cautividad de Egipto y la transmigración de Etiopía, de jóvenes y de viejos semidesnuda y descalza, y descubierta las nalgas para vergüenza de Egipto, para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria, y dirán en aquel día: el morador de esta costa, miren qué tal fue nuestra esperanza, donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos. Quiero volver a leer esto. De la misma manera que anduvo mi siervo Isaías semidesnudo y descalzo 3 años, es señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. El año pasado el Señor me decía que la tierra de Egipto es la ciudad de Washington. Y yo sé que esto, en la lógica humana, en la ciencia que nos han enseñado, en la geografía, nos han hecho creer que Egipto está en otro lugar, pero hay que recordar que cuando tú vienes de un lugar y tú te mueves de un lugar a otro, hay personas que establecen comunidades y les ponen el nombre de su lugar de origen y establecen ese lugar y le ponen el nombre de su lugar de origen. Como que yo compre una parcela de tierra y me vaya y diga yo, esta parcela se va a llamar, vamos a llamar, se va a llamar Argentina. Y Argentina es, por ejemplo, voy a decir, es mi lugar de origen. Entonces yo establezco esta parcela de tierra acá en el norte y la bautizo con el nombre de Argentina. Entonces, de la misma forma, hay personas que cuando fueron esparcidos a diferentes naciones, cuando llegaron y se establecieron en diferentes lugares, conservaron el nombre de su lugar de origen, pero no significa que realmente esa tierra estaba allí, y a lo largo de la historia fue creciendo, creyendo, y fueron creándose diferentes doctrinas, diferente historia. Pero por alguna razón el Señor me dice: Egipto, Egipto, la tierra de Egipto, me la relacionó con la ciudad de Washington. Y mira lo que dice sobre la tierra de Egipto, las escrituras. Déjame ver, quiero ir acá. Ay, bendito. Ay, ay, ay. Estoy queriendo cargar la imagen, pero
Ok, estoy tratando de ir a leerlo. Tienen un segundito. En el libro de Éxodo encontramos las escrituras. A ver, lo quiero leer, lo tengo acá. Quiero leerlo directamente. Éxodo capítulo 1. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. En el versículo 8 dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y pero, Rameses, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor, con rigor. Ahora, Levítico 20, 22 al 23, el Señor habla y dice, guardad por tanto todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y cumplirlos a fin de que no los vomite la tierra a la cual los llevo para morar en ella. Además, no andéis en las costumbres de la nación que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas. Yo los aborrecí. Por eso os he dicho, vosotros poseeréis su tierra y yo mismo os la daré para que la poseáis, una tierra que emana leche y miel. Yo soy el Señor vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Pues tú, Deuteronomio 7:6, pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro. Entonces, ¿qué nos está diciendo las escrituras? Que dice que se levantó un rey en Egipto que no conocía a quién, no conocía a José. Y habló a los suyos, al pueblo, y dijo que el pueblo no era qué, lo superaba en números. Y entonces trajo cargas, aumentándoles trabajo o oprimiéndolos y haciendo tantas cosas en contra del pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo entonces? Esclavizó al pueblo. Ahora, el Señor me dice, habla al pueblo y diles, y me marca la tierra de Washington como la tierra de Egipto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Si realmente esto que el Señor me ha dado, que yo lo creo, es así, por eso me atrevo a hablarlo, entonces dice, se levantó un rey que no conocía a José y que hizo guerra contra ellos. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo con el faraón que se ha levantado en este tiempo, con todos los pueblos extranjeros? Porque yo estoy hablando aquí de los pueblos extranjeros. ¿Y qué dijimos que representa el pueblo extranjero? El pueblo extranjero es el pueblo que está lleno de la luz. ¿Y quién era Yeshua cuando vino a habitar en esta tierra? Él descendió de un estado a otro
pasó a habitar en esta tierra a ser un extranjero. Entonces, todos aquellos que llevan la luz del Mesías, entonces se convierten en un extranjero. Y por eso al extranjero lo odia, lo odia. Las obras de las tinieblas no lo quieren porque no pertenece a este mundo, somos de otro mundo. Entonces nosotros tenemos que, ¿cuál es la clave? Rendirnos, reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos transgredido la ley, porque pues yo oro al Padre Celestial para que aquellos que todavía no se les ha quitado el velo y sigan queriendo guardar doctrinas antiguas que les decían que el espíritu antitorá, antimesías, el espíritu antimesías, el espíritu del anticristo, les ha hecho creer de que la ley fue abolida cuando la ley es Dios. Cuando la ley es Dios que dice, el que me siga ya no andará en tinieblas. Entonces, ¿qué promete a aquellos que sigan sus ordenanzas y sus estatutos? Tierra nueva, fructificar sus tierras, hacer una descendencia grande, multiplicar sus bienes, pero esta promesa no solamente es por el anhelo o por el deseo de crecer financieramente hablando, no se refiere a eso. Multiplicar tu tierra se refiere también a que si Dios te ha dado un ministerio, y tú obedeces ese ministerio, entonces Dios va a multiplicar esa tierra que te ha dado y va a hacer que muchas ovejitas lleguen a tu redil, porque dice, soy yo el que los traigo, yo los traeré. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros obedecemos al reino de la luz, reconocemos que no pertenecemos a este mundo y que somos extranjeros y que en algún momento, cuando estemos bajo las ordenanzas del Creador, entonces vamos a ser transformados. El día y la hora no lo sabemos, solo el Señor lo sabe, pero si estamos en obediencia, conocemos los tiempos de llegada, los tiempos de salida y cuándo presentarnos delante de Él, entonces podemos estar seguros de que la luz que tenemos es la luz de Yahshua y que podemos ser redimidos y salvos y juntamente con Él ser llevado, dice, a los cielos. Así que quiero concluir con esto y decirles, amados hermanos, que es muy importante que nosotros hagamos, como dice las escrituras, arrepentirnos de la transgresión, como dijo Efraín, hiéreme el muslo porque llevé la afrenta en las mocedades. Y algunos dirán, pero si nosotros guardamos Torah, pero si nosotros no hemos transgredido la ley, ¿cómo sabes que no la has transgredido? Te hago la pregunta, ¿cómo sabes que no has transgredido la ley? Pero también te hago la pregunta, eh, a ver, ¿cómo sabes que la luz que tú tienes es la luz del Mesías? ¿Cómo sabes de que tú estás en ordenanza, que estás cumpliendo la ley? Porque la ley lo que te da es conocimiento. La ley lo que te da es es poder entender qué es la voluntad de Dios, cómo cumplirla, no alejándote de Él, cómo preservarla, cómo santificar tu cuerpo para ser digno delante del Creador. Ahora, la ley te lleva y te muestra cuándo son los tiempos que el Creador te invita a acercarte a Él. Entonces, si tú conoces todo esto y tienes esa luz y la reconoces y la aceptas en tu corazón, entonces tú puedes estar seguro del que el que está contigo es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Abraham, el Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Abraham dejó todo y pasó de un estado primero a un estado postrero. Pasó del reino de las tinieblas, donde se adoraba mucho a los ídolos y estatuas de barro y de oro y de tantas cosas, y pasó a un estado posterior. Entonces salió de su tierra y se convirtió en un extranjero de la misma forma que la luz pasó de un estado a otro, acá a la tierra, y se convierte la luz en un extranjero. De la misma forma, cuando tú dejas
las ordenanzas del mundo, las doctrinas antimesías, anticristos, antitorá, entonces pasas de un estado primero a un estado postrero, reconociendo de que has pecado y que quieres dejar el reino de las tinieblas y venir al reino de la luz. Y entonces Dios haces un arrepentimiento y Dios te toma de nuevo y te lleva de la mano. Circuncida tu corazón, te hace ver lo que está mal en tu vida, lo que ha hecho, lo que ha estado mal y te restaura a un estado, te sana, te lleva a un estado, vamos a decirlo, de gobierno sobre los principados, las potestades, los gobernantes de las tinieblas. ¿Por qué? Porque si tú vences todos esos diferentes tipos de idolatría, si tú, el Señor te tomas de la mano de Yeshua y te dejas guiar y vences esos espíritus, por ejemplo, de, vamos a decir, a ver, no quería decir esto, pero lo voy a decir, por ejemplo, la leshon hara, que es la lengua mala, por ejemplo, la crítica, el juzgar sin tú conocer, sin tú conocer la verdad. Cuando tú vienes a todo eso, entonces tú te das cuenta de que has transgredido. Ahora, cuando tú juzgas a los hermanos, quiero hacer sin juzgar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay personas que juzgan y critican aquellas denominaciones que no guardan Shabbat. Y entonces, bueno, no te corresponde a ti juzgar, te corresponde a ti ser luz y enseñarle a ellos por qué deben guardar la Torá, mas no apartarte, sino ir, porque si tus raíces son profundas y están en el Mesías, entonces tú reconoces que donde tú vayas te vas a mover como el viento y vas a ser inamovible porque tus raíces son profundas. Nadie te va a mover de allí. Pero entonces vas a esas naciones de pueblos donde no se estudia Torah y entonces allí donde el Señor te lleva, entonces tú vas a hacer luz en ellos y les vas a decir, no, es que esto es lo que la Torah manda, esto es lo que el Señor nos manda. Ese fue el llamado de Pablo, que muchos han transgredido a Pablo y han dicho que Pablo dijo que la ley estaba abolida, totalmente falso. Eso no es así. Pablo era un maestro de Torá y lo único que hizo es en sus escritos llevar y conectar sus enseñanzas, las enseñanzas de Yeshua, las conectó con la Torá, diciendo que el Mesías era el camino de la Torá, él era la Torá. Pero muchos han transgredido eso y malinterpretado completamente, haciendo eh, el ministerio de Pablo, vamos a decirlo así, basura en el cesto. ¿Por qué basura? Porque han adulterado y han malinterpretado a Pablo, un apóstol que también sufrió tanto y que dijo, yo soy el más pequeño de todos, el más pequeño de todos. Entonces, Pablo enseñó que el Mesías era la Torá y conectó sus enseñanzas con las enseñanzas de Yeshua directamente con la Torá. Así que nosotros tenemos que volver a la Torá, preguntar por la senda antigua, pregunten por la senda antigua, dice la Escritura, para que el reino de los cielos venga a sus vidas. Así que, amado Padre, te damos gracias en esta hora, Rey eterno, en el nombre de Yeshua, por esta palabra que nos has dado, Señor. Te pedimos, Padre amado, en esta hora, que sea de bendición para la vida de los hermanos que vayan a verlo, que vayan a escucharlo, que lo puedan atesorar en su corazón y que puedan entender, Señor, lo que aquí hemos hablado. Te pedimos, Padre amado, que seas tú redarguyendo la mente, el corazón y el espíritu de tu pueblo y les enseñes, Padre bendito, les enseñes, Señor amado, en el nombre de Yeshua, oh Rey eterno, que tú estás peleando por tu pueblo y que nos estás llamando a la santificación, a la purificación, a que nos estás mostrando los tiempos para que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. No me quiero ir sin antes decirles, el 24 de, perdón, el 17 de mayo, eh,
que el Señor me llevó a presentar las primicias del ministerio por medio del estudio del ADN del arroz. Desde ese día el Señor me dijo, contarás 70 semanas, perdón, contarás 7 semanas de 7, y cuando yo llego hacia ese conteo, me doy cuenta que justamente el 4 de julio hay algo impresionante ocurriendo acá, y justamente ese día decíamos de que teníamos lo que es el afelio de la tierra, cuando el sol está cerca a la tierra. Y es un tiempo en el que él marca también, está cerca, durante este tiempo ocurre entre los meses de mayo a junio. Entonces ocurre el tiempo en el que el sol está cerca de la tierra, y cuando él marca salida, se va, hace retorno, entonces está haciendo un ciclo, un cierre de temporada. Entonces tenemos durante ese tiempo, tenemos que tocar trompetas, chofares, es el tiempo de la promesa de la redención, y justamente ocurre lo que son las bodas del Cordero. Entonces yo estoy invitándolos en esta hora a que vayamos en ese tiempo de preparación, y con la ayuda de Yahweh vamos a estar terminando el calendario esta semana para darles a conocer cuáles son las fechas y que podamos presentarnos. Y yo les voy a decir algo, el Señor dice en las Escrituras, no hagáis como el mundo, ¿verdad? No hagáis como el mundo, porque yo los he llamado a ser un pueblo santo. Y en las Escrituras leemos la transgresión de Judá, dice. Pues yo no quiero escuchar, yo no quiero mencionar el nombre de Judá. Sé que ha habido mucha transgresión a las leyes de Dios, a las escrituras, y sé también que hubieron manos involucradas. Ahora, yo no quiero señalar ni acusar quiénes fueron los que lo hicieron. Lo que sí quiero decirles es que las fiestas que hoy por hoy se guardan como las fiestas de los judíos, no son ninguna fiestas de los judíos, son las fiestas que el Señor estableció en las escrituras. Pero esas fiestas son fiestas en las cuales se quitó primero el camino de la verdad y de la vida, que era Yeshua, y luego después solamente dejaron las fiestas que ellos consideraron que eran agradables al Eterno, porque como ellos se divorciaron de Yeshua, no querían al Mesías, lo rechazaron, entonces quitaron de las escrituras los tiempos de preparación. ¿Quién es el que prepara la mesa y le dice, vengan hijos, entren los redimidos y entren a las bodas del Cordero? ¿Quién es el que los llama? ¿Quién es el que prepara la mesa? Pues Yeshua es quien prepara la mesa. Y las fiestas de él, que son por medio de la preparación, fueron quitadas. Y hoy por hoy el pueblo se presenta creyendo que alaba, que adora a Dios con un cuerpo sucio, corruptible de pecado, sin haber pasado primero por el tiempo de preparación junto al Mesías, donde nos limpia, nos sana, nos liberta y hace que nos presentemos delante del Creador con manos limpias, lavados nuestros cuerpos. Entonces, este mensaje no es para cualquiera, este mensaje es para aquellos que van a entender de lo que yo estoy hablando, y que dicen, Señor, heme aquí, quítame el velo, ayúdame a entender qué es lo que está pasando. Y si hemos de volver a la instrucción, hemos de volver a la Torá, volvamos, porque este es el tiempo. Tú eres luz, y si la luz está en ti, tú tienes que volver a la luz. Asegúrate que la luz que tú tienes sea la luz de Yeshua y no la luz de las. Que el Padre Celestial te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Shalom.